Buenos días. Estamos a martes 23 de abril. Nuestra lectura hoy está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11 al capítulo 13, en el Salmo 38 y en Hechos capítulo 9. Meditaremos en Hechos capítulo 9. Escuchemos la lectura de los versículos 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Muchas gracias, Eli. Hechos capítulo 9 nos relata la asombrosa conversión de Saulo de Tarso, quien más tarde se conocería como el apóstol Pablo. Aquí tenemos un bosquejo y una explicación de este pasaje que quiero dejar con vosotros. Primeramente, la persecución de los discípulos, los versículos 1 y 2. Saulo, respirando amenazas y muerte, persigue a los seguidores de Jesús. Él se dirige al sumo sacerdote en busca de autorización para arrestar a los discípulos. Y lo hace incluso intentando hacerlo en otras ciudades, como era el caso de Damasco. Sin embargo, Dios tiene otros planes para él, porque se nos relata en el verso 3 al 9 el encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Mientras va de viaje, Saulo es rodeado de una luz brillante del cielo, que le hace caer de su cabalgadura. Oye la voz de Jesús preguntándole por qué persigue a Cristo. Ante aquella luz resplandeciente, Saulo queda cegado y es llevado a Damasco por aquellos que le acompañaban. Allí, el Señor le dice que espere instrucciones. Luego, en los versos 10 al 16, nos vamos a encontrar con Ananías y la visión que él tiene en el que Dios le envía a visitar a Pablo. Él es un discípulo en Damasco, pero Jesús le dice: busca a Saulo y restaura su vista. He aquí él ora. Ananías objeta porque él conocía la reputación violenta de Saulo, el que sería el apóstol Pablo, de Saulo, y el daño que estaba causando al pueblo de Dios. Jesús le asegura que Saulo es un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles. Luego se nos relata la conversión y el bautismo de Saulo, y aquí podemos interpretar de distintas maneras, pero la idea general es que Ananías visita a Saulo, le impone las manos, él recupera su vista, es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente comienza a predicar a Jesús en las sinagogas. Y entonces, claro, tenemos que hacer un alto para tratar de explicar cómo se produce este cambio en un evento crucial en la historia de la era cristiana o del cristianismo. Porque este hombre, perseguidor de los cristianos, feroz, experimenta un cambio radical cuando Jesús se le aparece personalmente.
la luz brillante y la luz de Jesús, cuestionando su persecución, lo llevan a la rendición y a la humildad. Y entonces este Ananías, que inicialmente está temeroso, obedece la visión de Jesús y se acerca a este hombre que va a ser un instrumento en las manos de Dios para alcanzar especialmente a los gentiles. Así que Hechos capítulo 9 nos muestra la gracia transformadora de Dios y cómo incluso los enemigos más vehementes pueden ser redimidos y utilizados para su gloria. Vamos a destacar algunos puntos para nuestra reflexión en nuestro devocional. En primer lugar, la gracia transformadora de Dios. La conversión de Saulo es un recordatorio poderoso de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Aunque este hombre perseguía a los cristianos con violencia, Jesús lo llamó personalmente y lo transformó en un apasionado predicador del Evangelio. Esto nos enseña que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Y también nos enseña que ningún pecador está fuera de los límites o del alcance de la gracia poderosa que transforma el corazón. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados? No diría decepcionados, pero sí algo desilusionados. Hemos orado por personas, incluso seres queridos, que se manifiestan no solo con desinterés espiritual, sino a veces opositores acérrimos de nuestra fe. Sus burlas, sus argumentos, sus discusiones nos hacen pasar momentos incómodos, amargos y tristes, porque en definitiva les vemos cegados por Satanás y encaminados a una muerte eterna. No dejes de orar, no dejes de pedir al Señor por esas personas y de confiar en que la gracia de Dios les puede alcanzar. Son numerosos los testimonios de personas que han orado décadas por la salvación de amigos, de seres queridos o de hijos para traerles otra vez a la fe. No dejes de orar. Dios escucha esas oraciones y ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios. Sigue clamando y sigue esperando. En segundo lugar, la importancia de la humildad. Saulo, un fariseo orgulloso, es humillado por aquella luz brillante y la voz de Jesús en el camino a Damasco. Su ceguera física simboliza su ceguera espiritual anterior. La humildad es crucial para reconocer nuestra necesidad de un Salvador y aceptar la gracia de Dios. Aquel hombre arrogante que cabalga hacia Damasco, respirando amenazas contra el pueblo de Dios, cae por tierra y luego necesita ser ayudado para entrar en Damasco porque ha quedado ciego. Y en aquellos días de oración, de meditación profunda, de examinar la experiencia que acababa de vivir, que se continúa en el hecho de que permanecía ciego, humilla profundamente y quebranta el corazón de este hombre. Un hombre celoso de Dios, pero enceguecido por Satanás. No siempre Dios usa las mismas técnicas. Y el libro de Hechos nos revela una dinámica diferente a la que luego vemos en el contexto de los años siguientes
en el testimonio, incluso en la misma manera de predicar y de ganar almas del apóstol Pablo. Dios está obrando maravillas. Las puede obrar si quiere. Pero aquí había un instrumento escogido. Y damos gracias y gloria a Dios por él. Luego vemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquella comunidad de creyentes de Damasco. Ananías forma parte de los discípulos que se congregan allí y obedece la visión de Jesús y visita a Saulo. A pesar de sus temores, Ananías fue un instrumento para la restauración de Saulo, y esto nos muestra la importancia de la comunidad de creyentes en el proceso de discipulado y el apoyo mutuo. No podemos dejar solos a los nuevos hermanos en la fe. Tenemos que visitarles, tenemos que ir a donde ellos están, como hizo Dios enviando a Ananías a la búsqueda de Saulo. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas que aceptan a Cristo, que manifiestan su fe, y ayudarles en los primeros pasos de la vida cristiana. Tenemos una lección aquí de la misión y el propósito. Jesús le dice a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, reyes e hijos de Israel. Y esto nos recuerda que cada creyente tiene un propósito en el plan de Dios. Nuestra vida tiene un propósito más allá de nosotros mismos. Por eso debe producirse una transformación personal. Saulo pasó de ser un perseguidor a un predicador. Su cambio de vida fue radical. Y esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar si estamos viviendo de acuerdo con el propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque somos instrumentos escogidos. Más tarde Pablo lo escribiría en Efesios 2:10 diciendo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en esta mañana pedimos que la reflexión de este devocional y el testimonio de esta conversión alienten nuestros corazones a la oración y a la expectativa de lo que vas a hacer en respuesta a ella. No hay personas fuera del alcance de tu gracia. Y yo te ruego que renueves la visión, la pasión y la expectativa de aquellos que oran por seres queridos, por familiares no creyentes, y tal vez durante años. Señor, anímales a continuar en esa plegaria, confiando en que tú has de obrar maravillas. Hazlo, Señor, hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.